Imagina un mundo donde la realidad se distorsiona para reflejar los miedos y las ansiedades más profundas del alma humana. Un mundo donde las sombras cobran vida y las emociones se expresan de manera exagerada. Bienvenidos al expresionismo, un movimiento artístico que revolucionó el cine. A diferencia del impresionismo, el expresionismo se centraba en expresar las emociones subjetivas del artista. Los expresionistas deformaban la realidad para transmitir sentimientos de miedo, angustia y locura. El cine fue el medio perfecto para el expresionismo. Los cineastas utilizaron la cámara para crear atmósferas opresivas, deformar los rostros de los actores y construir ambientes que amplificaran las emociones. Una de las películas más representativas del expresionismo es El gabinete del Dr. Caligari. Esta historia de terror psicológico nos somete en un mundo de ensueño donde los límites entre la realidad y la fantasía se pierden. A través de sus notables escenografías, sus personajes perturbadores y su atmósfera dominante, nos invita a explorar las profundidades de la mente humana. Ahora vamos a hacer un análisis de los elementos del expresionismo que se pueden ver en las películas. Vemos que en las películas expresionistas las atmósferas son muy cargadas y tensas. Usan el contraste de las luces y las sombras para acentuar las expresiones de los rostros y de los objetos. Asimismo, deforman la realidad. Con sus decoraciones distorsionan los objetos para expresar emociones muy extremas como la locura, el miedo o la angustia, creando un ambiente muy surrealista. También vemos algún tipo de simbolismo. Los elementos visuales tienen algún significado más allá que su apariencia visual. Por ejemplo, algunas puertas pueden significar oportunidades o barrera. O los ojos de Caligari, tan grandes y penetrantes, tienen algún significado de hipnotismo o su poder y control sobre Césare. El expresionismo también suele explorar temas muy oscuros como la muerte y el mal, y a menudo vemos que los personajes exageran sus emociones y sentimientos. Algunas críticas que ha recibido la película es que es una alegoría a la Alemania de la época, con Caligari representando a una figura autoritaria y a Césare a las masas manipuladas. También que ha influido en estereotipos negativos sobre las personas con enfermedades mentales, ya que presentan a Césare como un monstruo sin libre albedrío. Y por último, en que tiene un final muy ambiguo. Tiene un final abierto a múltiples interpretaciones y no se sabe si es algo más realista o simplemente una fantasía creada por alguno de los personajes. Aunque el expresionismo tuvo su auge en los años 20, su influencia se extiende hasta hoy en día. Muchos cineastas contemporáneos han recurrido a elementos expresionistas para crear atmósferas inquietantes y explorar temas oscuros. Y bueno, como mi compañera Sofía anteriormente les habló sobre el expresionismo, yo les hablaré sobre el surrealismo. Y bueno, el surrealismo fue un movimiento artístico y literal que surgió en Europa, principalmente en la década de 1920. Este principalmente y a grandes rasgos se caracterizaba por tener un enfoque en lo irracional, lo onírico y lo subconsciente, lo cual buscaba librar la mente de las restricciones de la lógica y la razón, es decir, buscaba expresarse con cosas fuera de lo normal. Sin embargo, existen más características del surrealismo, por ejemplo, la exploración de lo inconsciente, que al igual que otras artes, por ejemplo la pintura, el cine surrealista buscó más que nada expresar el contenido del subconsciente. Más que nada, esto lo llevó a la creación de escenas que desafiaban la lógica, lo moral y las expectativas que tenía el público. También tuvo una innovación en lo narrativo y visual, ya que el surrealismo rompió con las narrativas lineales, convencionales o normales, utilizando secuencias que parecían salidas de un sueño, con imágenes muy abstractas, simbólicas, y esto permitió a varios cineastas explorar una nueva forma de contar historias. Entonces, ya teniendo los rasgos principales que caracterizan el cine surrealista, hablaremos sobre la película Un perro andaluz de Luis Buñuel, la cual tiene una duración aproximada de 20 minutos y es muy interesante. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué Un perro andaluz se considera cine surrealista? A lo que yo responderé que existen varias escenas las cuales contienen elementos para caracterizarse como cine surrealista y hablaremos de varias escenas a continuación. La primera característica es la secuencia de apertura, y con esto me refiero a la escena de apertura, en otras palabras. La escena de apertura de esta película es una de las más célebres del cine surrealista, pues muestra a un hombre interpretado por Luis Buñuel que afila una navaja y luego corta el ojo de una mujer. Sin embargo, no tiene ningún significado explícito, pero se ha interpretado por varios cineastas que es una metáfora de la capacidad del surrealismo para cortar percepciones de lo tradicional.
La imagen que tenemos aquí abajo es la escena de la parte que les acabo de hablar. Otra característica son las imágenes oníricas. Esta película está llena de imágenes oníricas que no siguen una lógica narrativa lineal. Por ejemplo, tenemos una escena donde se muestran hormigas saliendo de un agujero en la mano de un hombre. Otra escena, por ejemplo, muestra a dos personajes arrastrando objetos pesados como pianos cargados de burros muertos, sacerdotes y tablas de los 10 mandamientos. Una imagen que combina varios elementos incongruentes para generar un efecto visual y emocional poderoso, pero a la vez yo diría que muy confuso. En esta imagen igualmente podemos ver una referencia a lo antes mencionado. Y por último, el que considero el elemento más importante por el cual se caracteriza como cine surrealista es que tiene una ausencia de narrativa coherente. Que por ejemplo, a diferencia del cine convencional, esta película no sigue una narrativa lógica ni lineal. A lo que me refiero es que las escenas no tienen una lógica ni un orden coherente. Lo que refuerza justamente esta teoría de que tenemos una sensación de que estamos presenciando una serie de fragmentos de un sueño o pensamientos subconscientes. También los personajes parecen moverse en un mundo sin reglas, donde las acciones no tienen consecuencias claras y los objetos cambian de forma o de significado sin previo aviso, por lo cual lo considero como el factor más importante. En resumen, refiriéndome a ambos géneros, tanto surrealismo como expresionismo, ambos transformaron el cine al expandir sus límites narrativos y visuales. El surrealismo por una parte exploró lo irracional y lo subconsciente utilizando imágenes abstractas, mientras que el expresionismo se centró en emociones externas y estéticas visuales dramáticas. Pero ambos movimientos influyeron en géneros como el cine de terror y el cine psicológico, dejando un legendario legado duradero en la forma en que el cine cuenta la historia, lo cual es muy interesante. El expresionismo nos demostró que el cine es más que una representación de la realidad. Es un medio para expresar emociones, explorar el subconsciente y crear mundos fantásticos. Con esto en mente, los invitamos a investigar un poquito más sobre estos dos movimientos y nos vemos en el próximo video.